ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo. El objetivo principal del estado de resultados es, es medir estos ingresos que recoge y que ha tenido la empresa durante un periodo de tiempo. Y en combinación con otros estados financieros nos permitirá evaluar la solvencia, que es la capacidad de una entidad de ganar fondos para atender compromisos adquiridos con tercero. También permitirá evaluar la liquidez, es decir, la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros que tiene la empresa. Otro de los objetivos igual es evaluar su eficiencia operativa, que es el grado de actividad con el que la entidad o empresa mantiene niveles de operación adecuados. Y por último, también nos permitirá evaluar su rentabilidad, es decir, la capacidad que tiene una entidad para generar utilidades o incremento en sus activos netos. Por otra parte, también conoceremos los usuarios del estado de resultados. Como vemos, son administradores, inversionistas, proveedores, instituciones bancarias y otros acreedores. Los administrativos se basan en la información proporcionada por el estado de resultados para, de esta manera, planear sus operaciones, ya que son las personas responsables de que se cumplan las metas propuestas dentro de la empresa. Los inversionistas utilizan el estado de resultados para evaluar la rentabilidad de la compañía, así como también el desempeño de su administración y de esta forma decidir si continuar con sus acciones o venderlas. Los proveedores, las instituciones bancarias y otros acreedores utilizan el estado de resultados para estimar el potencial de crédito de la empresa, ya que si la empresa está obteniendo utilidades, significa que la probabilidad de que tengan los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos es mayor. Muy buenas noches, ingeniera. Muy buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre el elemento de estado de resultados. El estado de resultados es emitido por las entidades lucrativas y está integrado básicamente por los siguientes elementos. Primer elemento, las ventas netas, que representan las ventas totales de una empresa, no podríamos decir las ventas brutas. Esto es el restado menos las devoluciones, compensaciones, indemnizaciones y descuentos que vayan a tener, ¿no? El segundo punto, que son las compras totales, que son de bienes y servicios, incluyen el valor, todos los bienes de los servicios adquiridos por la empresa, lo que es durante todo el año, y la referencia para la reventa o consumo en el proceso de producción, ¿no?, de la empresa. Siguiente, por favor. Muy bien, el siguiente punto, que son las compras netas, se obtienen, ¿no?, lo que es restando las compras totales, el valor de las devoluciones y las rebajas sobre las compras, ¿no?, en el producto. El siguiente punto, que son el costo de lo vendido, que se obtiene sumando el inventario inicial, el valor de las compras netas y restando lo que es la suma que se obtenga del valor del inventario final, ¿no? Siguiente, por favor. Unidad en ventas o utilidad en bruto, ¿ya? Una vez determinado el valor de las ventas netas y el costo de lo vendido, la utilidad en ventas se determina restando las ventas netas de lo que es el valor del costo de lo vendido. El siguiente punto, que son los gastos de operación. Se consideran gastos de operación o de venta los de administración y los financieros, ya que sin ellos no sería posible alcanzar los propósitos de la empresa, ¿no? El siguiente punto, que es la utilidad de operación, y que se obtiene restando lo que es la utilidad bruta de los gastos de la operación, ¿no? El siguiente punto, que es el valor neto entre los gastos y los productos de la empresa, ¿no?
Se deben clasificar en primer término los otros gastos, ¿no? Si su valor es mayor que el de los otros productos, pero se deben clasificar en primer término otros productos si su valor es mayor que el de los otros gastos. Y lo que es la utilidad neta del ejercicio. Para determinar la utilidad neta del ejercicio se debe restar lo que es la utilidad de la operación, el valor de la pérdida neta entre otros gastos y productos, ¿no? Ahí podemos ver una referencia de la utilidad de operación menos lo que es pérdida neta entre otros gastos y productos igual a la utilidad del ejercicio. También vamos a ver lo que son las cuentas del estado de resultados. Entre ellos tenemos lo que son las ventas, que es el valor total de las mercancías entregadas a los clientes vendidos al contado o a crédito. También tenemos lo que son las devoluciones sobre ventas. El valor de las mercancías que los clientes devuelven porque no satisface la calidad, el precio, estilo, color o alguna referencia que a ellos no les guste, ¿no? También tenemos lo que son los descuentos sobre ventas. Es la de atraer nuevos clientes o de conservar a los ya existentes, ¿no? Por supuesto, tal estrategia redunda en beneficio de ambas partes, ¿no? Tanto con el consumidor como el proveedor. El siguiente punto que son las compras. Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o al crédito, ¿no? Siguiente punto que son los gastos de compra, que son todos los gastos que se efectúan para que las mercancías adquiridas lleguen a su destino. Los principales son los derechos aduanales, eh, los fletes, los acarreos, los seguros, los cargos y descargos, y etcétera, ¿no? Todo eso que puede llegar a incluir un valor extra, ¿no? Y por último también tenemos lo que son las devoluciones sobre compras, que son el valor de las mercancías devueltas, ¿no? A los proveedores porque no satisface la calidad del precio, eso lo vimos. Y también el descuento sobre compras, que la finalidad es conceder descuentos o rebajas sobre compras al proveedor que los otorga, ¿no? Es la de atraer nuevos clientes o conservar a los que ya existen. Siguiente. Buenas noches. Ahorita vamos a hablar de inventarios, ¿no? Inventarios y gastos de venta y administración. Primeramente definiendo qué es un inventario, ¿no? El inventario son los bienes, ¿no?, que tiene la empresa o la persona en sí, la persona judicial. Ya. El inventario inicial, ¿qué es el inventario inicial? No es más que otra cosa que el valor de las mercancías que se tienen en existencia al dar el principio del ejercicio, ¿no? Cuando se realiza el estado de resultados, se realiza de un periodo, ¿no? Dentro de un periodo, por ejemplo, de enero a diciembre, en el caso de ser anual, el inventario inicial sería con lo que arrancamos. Ahora, el inventario final vendría a ser el valor de las mercancías existentes al terminar el ejercicio. Por ejemplo, si arrancamos en enero, el inventario final vendría a ser con lo que arrancamos, con lo que finalizamos el mes de diciembre, ¿no? Para terminar el periodo de la gestión en el que se realizó el inventario o el estado de resultado, perdón. Siguiente, por favor. Después tenemos los gastos en venta. Pero, ¿qué son los gastos en venta? No son más que los gastos que tienen relación directa, ¿no? Ya sea con la promoción, la realización y tanto el volumen, el desarrollo del volumen o cantidad de las ventas. Algunos de los gastos de ventas más comunes suelen ser los sueldos a los vendedores, ya que ellos están directamente relacionados con las ventas, las comisiones de los vendedores, por ejemplo, cuando el vendedor vende algo, se lleva algún porcentaje, los gastos de viaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos que mandar a los vendedores a que realicen, ¿no?, los llamados viáticos. Luego la propaganda. Muchas empresas reparten afiches o incluso dan gigantografía, ¿no?, sobre la publicidad. Y esto se relaciona directamente con la venta. Y es bajo este asiento que se registra todo eso. También vienen los fletes en la venta, los gastos en alquiler, despreciaciones de activos de venta, impuestos municipales y muchos otros, ¿no?, que se pueden dar dentro del ejercicio. Siguiente, por favor. Ahora vienen los gastos de administración. ¿Qué son los gastos de administración?
son todos los gastos que se tienen como función al sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y administración de la empresa. Y así, la administración de la empresa, ¿no? Y que se relacionan con las operaciones de vender de forma directa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser los gastos de administración. Entre ellos tenemos los salarios de las personas que trabajan, ¿no?, en la empresa, la depreciación, que como cada año se deprecia, los servicios públicos que se pagan, ¿no?, a la hora de arrendar un lugar o a la hora de tener una sucursal o una oficina propia. También están los útiles de oficina y papelería, todos los elementos de papelería que se realizan luego en la empresa, que se tienen en la empresa, los honorarios, porque muchas veces se paga a profesionales externos, ¿no?, a la empresa para hacer ciertos tipos de estudios y trabajos, el seguro y arrendamiento, ¿no? Y el total que vendría a ser la suma de todos los asientos. Buenas noches. Gastos y productos financieros y otros gastos. En gastos y productos financieros, estos son los gastos e ingresos ordinarios que se derivan de operaciones o transacciones usuales. Es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Por ejemplo, intereses sobre documentos que la entidad paga o le pagan, descuentos por pago anticipado de documentos que la entidad concede o le concede, intereses moratorios sobre cuentas vencidas que la entidad paga o le pagan, descuentos por pago anticipado de cuentas no vencidas que la entidad concede o le conceden, intereses que la entidad paga sobre préstamos bancarios, hipotecarios, etc. También se consideran como gastos y productos financieros las pérdidas o utilidades en cambios de moneda extranjera. En general, las pérdidas o utilidades que provienen directamente de la especulación con el dinero. En otros gastos y productos, estos son los gastos e ingresos no ordinarios que se derivan de operaciones o transacciones inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Por ejemplo, pérdida o utilidad en venta de recursos del activo fijo, pérdida o utilidad en compra-venta de acciones y valores, dividendos de acciones que posee la empresa, comisiones cobradas, rentas cobradas, y etcétera. En las operaciones del estado de resultados, el estado de resultados es un estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida neta resultante de todos los ingresos, costos y gastos realizados por la entidad durante un periodo. Para el estado de resultados se puede interpretar con mayor facilidad. Es necesario que todos los elementos estén debidamente clasificados y ordenados. Para formar el estado de resultado, es preciso analizar y conocer todas las operaciones realizadas con la compra-venta de mercancías, los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos y productos financieros y los otros gastos y productos, con la finalidad de facilitar el estudio y el desarrollo del estado de resultados. Este se divide en dos partes. Parte 1, o pérdida en utilidad o pérdida en ventas. Parte 2, utilidad neta del ejercicio, que serán explicados por mis compañeros. Bueno, seguimos con lo que es la utilidad o pérdida en ventas. Esto es lo que se debe realizar, es el análisis de las operaciones relacionadas con la compra y venta de mercancía hasta determinar lo que es la utilidad o pérdida de venta. O sea, se refiere también a la diferencia entre el precio de costo y de venta de las mercancías vendidas. Para obtener la utilidad o pérdida en venta se necesita el siguiente resultado. Se divide en 4 los resultados, ¿no? Lo que son ventas netas, compras totales o brutales o brutas, compras netas y costo de lo vendido. Entonces vemos primeramente lo que las ventas netas, ya que estábamos viendo al comienzo, que dice que representa las ventas totales de una empresa menos las devoluciones y compensaciones o también puede ser las indemnizaciones y los descuentos. Lo que son las compras totales o brutas son las compras de totales de bienes o servicios, que también incluye cualquier gasto para poder adquirirlo, ¿no? Que puede ser transporte, impuestos, etcétera, ¿no?
Luego las compras netas es las compras totales es la compra total y el valor de las devoluciones y rebajas sobre compras, ¿no? Eso se refiere como nuestro proveedor nos puede brindar algún tipo de devolución o una rebaja sobre esas compras. Y luego está lo que es el costo de lo vendido, que es el valor que la empresa debe invertir para que el cliente final reciba el producto o servicio, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver lo que son las fórmulas que nos ayuda a llegar a lo que son los resultados. Por ejemplo, aquí vemos lo que son para sacar lo que son las ventas netas. Las ventas netas se debe restar lo que son devoluciones sobre venta o también descuentos sobre ventas menos esto, te va a salir igual que a las ventas netas. Luego podemos seguir que las compras totales para sacar el valor de saber cuánto fueron las compras totales es la sumatoria de las compras más los gastos de compra para poder adquirir el bien o servicio. Y luego están las compras netas. Las compras netas son compras totales, no lo que sacamos anteriormente, menos las devoluciones sobre compra y descuentos sobre compra, y ahí ya podemos sacar lo que son las compras netas, ¿no? Siguiente, por favor. Y por eso aquí quiero, para que entendamos un poco más estos conceptos, aquí hay un ejemplo, donde nos muestra el ejemplo que dice que hay que sacar las operaciones para obtener las ventas netas y las compras netas. Dice el ejercicio, durante el ejercicio se vendieron mercancías con valor de 1.500.000 dólares, de las cuales los clientes devolvieron 25.000 dólares y también se les concedieron descuentos por la cantidad de 15.000 dólares. Se compraron mercancías con valor de 600.000 dólares y se pagaron 18.000 dólares de fletes y acarreos para trasladarlas al almacén. Luego se devolvió a los proveedores 30.000 dólares y nos concedieron descuentos por 8.000 dólares. Entonces aquí podemos ver el ejercicio, ¿no? Nos habla sobre que hubo un nivel de venta de 1.500.000 dólares, que para poder sacar lo que son las ventas netas, lo que hablábamos anteriormente, tenemos que primero saber cuánto fueron las devoluciones sobre las ventas o los descuentos que se le ha brindado a ciertos clientes. Entonces aquí nos lo da el ejercicio que dice que las devoluciones fueron un total con 25.000 dólares. Y luego se le consideró una cantidad de descuento a los clientes de 15.000 dólares. Eso te da una sumatoria de casi 40.000 dólares. Entonces hacemos lo que nos dice la fórmula y restamos lo que son las ventas menos las devoluciones y los descuentos que se le brindó y sale un total de 1.400.060.000 dólares. Ese sería nuestro valor en ventas netas. Luego, para poder sacar las compras totales, aquí el ejercicio nos brinda el detalle que se tuvo que comprar casi 600.000 dólares, ¿no? En lo que eran los productos, y se tuvo que pagar un flete, ¿no? y acarreo de casi con el valor de 18.000 dólares, que son los gastos para poder adquirir esos productos o bien. Entonces, aquí hacemos una simple resta, que es la compra menos los gastos, la sumatoria de lo que son las compras y los gastos de compra, y se hace un total de 618.000 dólares. Esos son los que nos saca las compras totales o brutas, como podemos decir. Y ya para saber cuánto fueron las compras netas, tenemos aquí, hay que saber cuánto se le devolvió a los proveedores, las devoluciones que hemos realizado a los proveedores y también los descuentos que ellos nos brindan por comprar sus productos. Y aquí podemos ver que fueron una devolución de casi 30.000 dólares y un descuento de que nos brindaron por la compra de 8.000 dólares. Entonces aquí vemos el total de la sumatoria que se hace 38.000 dólares. Y ahí ya para saber lo que fueron las compras netas, se hace la resta con las compras totales y nos sale un resultado de casi de lo que es 580.000 dólares. Eso sería lo que hubiese sido nuestras ventas netas y compras netas. Ya, el costo de lo vendido. La obtención del costo de lo vendido o costo de mercadería también se conoce. Varía según el sistema de control de inventarios que una empresa utilice. Digamos, si se utiliza un sistema de control perpetuo, digamos, me refiero a que el costo de lo vendido, o sea, se refiere a que se registra continuamente que sale del inventario. Eso me refiero con sistema de control perpetuo. Digamos que se vende de modo que se sabe el valor del inventario final a cada momento. Digamos, si se utiliza el control perpetuo, el costo de lo vendido
representa el valor de las mercaderías que se han vendido durante el periodo. Ya, aquí podemos ver un ejemplo del costo de lo vendido, ¿no? Tenemos la fórmula que ya habíamos visualizado antes, que es el inventario inicial más las compras netas. Daría como resultado el total de mercancía. A eso, si le restamos el inventario final, ya sería el costo de lo vendido. Tomando un ejemplo sencillo, ¿no? Donde tenemos las compras netas con un importe de $580.000 y un inventario inicial de mercadería con un valor de $2 millones, y como inventario final, $1.150.000. Entonces, restando a los 2 millones del inventario inicial, le restamos las compras netas, que serían $580.000, daría el total de mercancía, ¿no? 2.580.000. A eso le restamos el inventario final, 1.500.000, y ya sería todo el valor de costo vendido, en ese caso. Siguiente, por favor. Ya, utilidad o pérdida en venta. Bueno, la utilidad en venta o utilidad bruta. La utilidad bruta se refiere al beneficio que obtiene una empresa tras deducir los costos asociados a la fabricación y venta de su producto, o los costos asociados a la prestación de su servicio. Digamos, estamos aquí venta neta y le restamos costo a lo vendido y daría utilidad en venta. La utilidad obtenida en las ventas también recibe el nombre de utilidad bruta. ¿Ya? En este ejemplo, también sencillo, podemos ver un ejemplo más claro de cómo sería. Entonces tenemos el valor de las ventas netas de $1.460.000 y un costo de lo vendido de $1.080.000. La utilidad en venta sería, pues, haciendo la operación sencilla de restarle a las ventas netas de 1.460.000, le restamos 1.080.000, ¿no? Y daría la utilidad en venta. Cuando el costo de lo vendido sea mayor que el valor de las ventas netas, el resultado se lo conoce como pérdida en venta o pérdida bruta. Siguiente diapositiva. Buenas noches. Tomando en cuenta los ejemplos que anteriormente fueron explicados por mis compañeros sobre las ventas netas y compras netas, yo les hablaré sobre el uso de las columnas en el estado de resultados. En el estado de resultados se utilizan 4 columnas para anotar las cantidades. Les mencionaré en qué columna se debe anotar cada uno de los elementos que componen dicho estado. En la primera columna se anotan los valores de las compras, los gastos de compras, las devoluciones sobre las compras y los descuentos sobre compras. La siguiente columna, que sería la columna número 2, se anotan los valores de las devoluciones sobre ventas, los descuentos sobre ventas y las compras totales. En la siguiente columna, que sería la columna número 3, se anotan los valores de las ventas, el inventario inicial, las compras netas y el inventario final. Y en la última columna, que es la columna número 4, se anotan los valores de las ventas netas, el costo de lo vendido y la utilidad o pérdida en ventas. A continuación es necesario resaltar algunas consideraciones importantes en la colocación de las cantidades. Cuando no hay devoluciones ni descuentos sobre ventas, el valor de las ventas se anota directamente en la cuarta columna, como si fueran ventas netas. Cuando no hay gastos de compra, el valor de las compras se anota directamente en la segunda columna, como si fueran compras totales. Cuando no hay gastos de compra ni devoluciones y descuentos sobre compras, el valor de las compras se anota directamente en la tercera columna, como si fueran compras netas. Cuando únicamente hay devoluciones sobre ventas o descuentos sobre ventas, el valor se anota en la tercera columna. Y por último, cuando únicamente hay devoluciones sobre compras o descuentos sobre compras, su valor pasa a la segunda columna. A continuación, mi compañera les hablará sobre gastos de operación. Buenas noches, y voy a hablar sobre gastos de operación. Los gastos de operaciones son todas las salidas de dinero que se encuentran en la empresa, que se llevan a cabo de diversas actividades o las operaciones diarias que puede tener una empresa. Sin ello, no sería posible alcanzar los propósitos que va a tener una empresa para
para seguir creciendo, ¿no? Se consideran gastos de operación a los gastos que son de venta, los gastos de administración y los gastos financieros. La suma de estos tres gastos vendría a ser lo que son los gastos de operación. Para que podamos entender bien lo que acabo de decir, pusimos un ejemplo. En el ejercicio se realizaron los siguientes gastos: gastos de renta de almacén, de propaganda y publicidad, sueldos de agentes dependientes, de comisiones de agentes dependientes, pago de la electricidad del almacén, renta de oficina, sueldos del personal de oficina, papelerías y útiles de oficina, pagos de la electricidad, intereses pagados, pérdidas de cambios y gastos de situación. Para poder sacar lo que son los gastos de operación, lo primero que hacemos es seleccionar cuáles son los gastos de venta, cuáles son los gastos de administración y cuáles son los gastos financieros. En cuanto a los gastos de venta, en este ejemplo, vendrían a ser los gastos de renta de almacén, propaganda y publicidad, sueldos de agentes dependientes, comisión de agentes dependientes, pago de electricidad de almacén. Todos esos gastos se harían en la columna 3, como dijo mi compañero, la suma de cada gasto, o sea, cada gasto de venta o cada gasto de administración, los gastos financieros, se realiza una suma para sacar su total. Y cuando sacamos el total ya en la columna 4, lo que hacemos es sacar una suma de los tres gastos que se tuvieron para así poder obtener lo que son los gastos de operación. Consideraciones importantes en caso de que existan gastos y productos financieros. Primero, se efectúa una resta en sí. Primero van los productos si es que su valor es mayor al de los gastos, y primero van los gastos si es que su valor es mayor que el de los productos. El resultado que se obtiene al restar el valor menor al valor mayor puede ser la pérdida financiera o la utilidad financiera. Es pérdida financiera cuando el valor de los gastos es mayor que el de los productos, y es utilidad financiera en el caso de que sea mayor el valor de los productos que el de los gastos. Si el resultado es una pérdida financiera, el valor debe agregarse a la suma con gastos de venta y gastos de administración para poder obtener lo que es el resultado de los gastos de operación. Si el resultado es utilidad financiera, se debe restar a la suma de los gastos de venta y los gastos de administración para obtener los gastos de operación. En caso de que no existan gastos y productos financieros, se realizaría solamente la suma de gastos de venta y gastos de administración para poder obtener lo que son los gastos de operación. Buenas noches a todos. Yo voy a seguir con la utilidad de operación. La utilidad de operación es el mismo que refleja la ganancia o la pérdida de la empresa en función a sus actividades productivas. Se le puede obtener mediante la suma de la utilidad bruta y los gastos de operación. Además, se obtiene pérdida de operación en los siguientes casos: cuando el valor de los gastos de operación es mayor que la utilidad bruta, y si se obtiene pérdida bruta, se le deben sumar los gastos de operación. Consideraciones importantes en caso de que existan otros gastos y otros productos. Se clasifican primero los otros gastos si su valor es mayor que el de los otros productos, como pueden ver en la fórmula de la izquierda. El resultado de la resta es la pérdida neta entre los otros gastos y productos. Ahora, en caso de que el valor de los otros productos sea mayor al de los otros gastos, se tiene que utilizar la fórmula de la derecha, cuyo resultado de la diferencia es la utilidad neta entre los otros gastos y productos. Buenas noches. ¿Cómo se determina la utilidad o pérdida de operación? Primero debemos conocer y tener en cuenta los datos de la utilidad bruta o pérdida bruta en caso fuera ese, ¿no? Sabemos que la utilidad bruta en ventas o pérdida bruta en ventas es necesario conocer esa información para proceder a determinar la utilidad operativa. Entonces, dentro de la estructura de los estados de resultados se encuentran los gastos operativos o los gastos de operación, que son gastos que se dan frecuentemente en la empresa. Estos gastos comprenden e integran las siguientes cuentas, como ser los gastos de venta, los gastos de administración
productos financieros y gastos financieros. Entonces, tenemos en la cuenta gastos de ventas los siguientes ítems: renta de almacén, propaganda y publicidad, sueldos de agentes y dependientes, comisiones de agentes y dependientes y pago de electricidad de almacén. Al igual que los ítems dentro de la cuenta gastos de administración, tenemos renta de oficinas, sueldos de personal de oficinas, papelería y útiles de oficina, pago de electricidad del almacén. Vamos a hacer una suma de todos los ítems de cada cuenta de estos dos gastos. Si hacemos la sumatoria total de estos ítems, el saldo que obtenemos en este ejemplo en específico es de 106.000. Esta cifra vamos a restar si lo que tenemos por información es una utilidad bruta. Y lo contrario sería una suma si lo que tuviésemos fuera una pérdida bruta. Posteriormente tenemos las cuentas productos financieros y gastos financieros. Los productos financieros están a favor de la utilidad. Los gastos financieros están en contra. Por lo tanto, la cuenta productos financieros y la cuenta gastos financieros se tendrá que hacer una resta para luego determinar si está en favor o está en contra de la utilidad. Como en este caso el subtotal de la cuenta productos financieros es 7.500 y es mayor que el subtotal de gastos financieros, que es 7.100, el resultado total de la resta es de 400, que es a favor de la utilidad. Por lo tanto, se va a restar con el subtotal de los gastos, entre los gastos de venta y administración, que es 106.000, ¿no? Si restamos ese subtotal 106.000 en menos 400, tenemos 105.600, ¿no? Y para poder determinar la utilidad de operación, es restar la utilidad bruta menos ese subtotal obtenido de 105.600, obteniendo como resultado final 274.400. Y decimos que es una utilidad de operación porque la utilidad bruta es mayor a los gastos operativos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si obtenemos una pérdida de operación? Se dan en los siguientes casos. Por ejemplo, si el valor de los gastos de operación es mayor que la utilidad bruta, ¿no? Como anteriormente hemos visto, que la utilidad bruta es mayor que los gastos de operación. Por lo tanto, se determinaba que era una utilidad operativa. Caso contrario, ocurriría una pérdida operativa, ¿no? También podemos obtener una pérdida de operación o pérdida operativa si obtenemos una pérdida bruta en vez de una utilidad bruta como primer dato a conocer. Entonces, si lo que conocemos es una pérdida bruta, debemos sumarle los gastos de operación, como ser gastos administrativos, gastos de ventas o gastos financieros, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres casos donde podemos determinar utilidad operativa, pérdida operativa y otra pérdida operativa para el caso 3. El caso 1, ¿qué tenemos en el caso 1? Tenemos, o mejor dicho, conocemos como primer dato utilidad bruta obtenida de las ventas, ¿no? Una cifra. Luego presentamos a continuación gastos operativos, obtenidos de las cuentas gasto de ventas y de las cuentas gasto de administración. Observamos que la utilidad bruta en ventas, primero observamos que es una utilidad bruta, luego vemos que la cifra es mayor a los gastos operativos calculados, luego obtenidos de las cuentas de gastos de ventas y gastos de administración. Por lo tanto, se realiza una resta y podemos determinar en base a eso que es una utilidad en operación. ¿Qué podemos ver en el caso 2? En el caso 2 tenemos como dato una utilidad bruta en ventas también, ¿no? Luego tenemos gastos operativos en las cuentas de gastos de ventas y gastos de administración.
notamos que la utilidad bruta, la cifra, la cantidad, el monto en la utilidad bruta en ventas es menor a los gastos operativos. Por lo tanto, si ejecutamos las restas, tendríamos un saldo en contra y por lo tanto determinamos que es una pérdida de operación o pérdida operativa. Y por último, el caso 3, si tenemos como dato o conocemos como primera información que es una pérdida bruta en ventas, entonces cumpliendo la regla que hemos mencionado anteriormente, es que si lo que tenemos es una pérdida bruta en ventas, debemos sumar con los gastos operativos y obviamente tendríamos que determinar que el resultado final de esa suma sería una pérdida de operación para el caso 3, ¿no? Buenas noches, yo le voy a hablar sobre la utilidad neta. Antes de saber cómo sacar la utilidad neta, debemos saber que la utilidad neta es aquella resultante luego de descontar los ingresos obtenidos por una empresa y todos los otros gastos, como pueden ser los gastos financieros, los impuestos, costos, entre otros. Acá en esta imagen podemos ver cómo se hace. Teniendo la utilidad operativa se resta con los gastos financieros donde están los intereses, los descuentos, los ingresos, las ganancias y todo eso. Y se le resta con los impuestos a las ganancias. Una vez restado eso, sacamos la utilidad neta. Siguiente, por favor. Acá podemos ver con un ejemplo para saber más. La utilidad de operación se le resta con la pérdida neta y entre otros gastos, y esto es igual a la utilidad neta. Entonces aquí podemos ver un ejemplo donde la utilidad de operación, que es de $625,000, le restamos con la pérdida neta entre otros gastos, que sería unos $40,000. Esto restándolo sale unos $585,000. De esta manera se determina la utilidad neta cuando tanto el impuesto sobre la renta como la participación de los trabajadores en las utilidades PTU se consideran gastos operativos. Siguiente diapositiva, por favor. Acá hay otra forma más conveniente de determinar la utilidad neta, que sería cuando la utilidad que resulte de sumar a la utilidad de operación los otros productos y los otros gastos, se le hace una resta de los impuestos sobre la renta y se le hace la resta con la participación de los trabajadores en todas las utilidades y así se obtiene la utilidad neta. Acá un ejemplo para entenderle mejor sería que teniendo la utilidad de operación, agarramos los otros gastos que vienen las pérdidas en ventas de mobiliarios, pérdidas en ventas de acciones y otros productos, se les suma, se tiene un total y con eso se saca la pérdida neta entre otros gastos y productos. Teniendo eso, agarramos nuestra utilidad operativa y la restamos con la pérdida neta. Una vez teniendo el resultado de $611,000, la restamos con los impuestos sobre la renta y lo restamos con la participación de los trabajadores. Eso daría un valor de utilidad neta de $450,000 y así se sacaría la utilidad neta. Y a continuación. Buenas noches, le voy a hablar sobre la presentación del estado de resultados. La presentación de estado de resultados tiene como finalidad mostrar la información de los resultados de la gestión realizada. Estas son presentadas mínimo una vez al año. Presenta 3 partes, que es el encabezado, el cuerpo, el calce o pie. En el encabezado podemos ver el nombre o razón social, la mención de ser estado de resultados, el periodo. En el cuerpo podemos ver la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas, la utilidad o pérdida neta. En el CalCP podemos obtener los espacios para la firma del contador público y del propietario. Siguiente, por favor. En el encabezado. En el encabezado facilitamos el conocimiento al usuario o cliente sobre lo que se está presentando. Este presenta el nombre de la empresa, el estado de resultados, desde, hasta o del al y el expresado en. El nombre de la empresa, como se puede apreciar en el ejemplo de abajo, tenemos como Decoraciones Modernas S.A. En el estado de resultados, este quiere decir que tenemos que escribir literalmente estado de resultados para poder dar a conocer qué es lo que estamos presentando. Desde hasta es el periodo en que se lleva a cabo
todo el estado de resultados de la gestión que queremos presentar. Esta fecha se coloca ya que tenemos que saldar las cuentas, es decir, cerrar para poder empezar desde cero, ya sea teniendo utilidad o pérdida. El expresado en no se ocupa en todas las presentaciones de estado de resultados, pero sí es ocupado en algunas, como podemos ver en el ejemplo 3, que dice empresa, como nombre de empresa, todo gerencia, como estado de resultados tenemos estados consolidados de pérdidas y ganancias, expresado tenemos en miles de dólares, que es una de las expresiones que se utiliza para este apartado, y el periodo que sería el 31 de diciembre del 2020 y 2019. Ahí podemos ver muchos ejemplos de cómo podemos armar un encabezado. Siguiente, por favor. En el cuerpo. En el cuerpo se deben presentar en primer lugar las partidas ordinarias y no ordinarias. Se debe analizar y presentar todos los conceptos que se comprendieron anteriormente, como compra y venta, mercancía, hasta poder determinar lo que son las utilidades o pérdidas antes de impuestos, las utilidades o pérdidas antes de las operaciones discontinuadas y la utilidad o pérdida neta. Dentro del cuerpo existen dos clasificaciones, la clasificación por función y la clasificación por naturaleza. Siguiente, por favor. En esta clasificación por función, muestra de manera más general lo que son los costos y gastos obtenidos en la gestión. Esto hace que cada nivel sea atendido de manera de utilidad o pérdida dentro de este. Su característica de la clasificación por función es agrupar cada rubro y así obtener una visualización más general de lo que fueron nuestros costos y gastos distribuidos en la gestión. Estos son utilizados más que todo en el sector comercial e industrial. Luego tenemos la clasificación por naturaleza. Esta muestra de manera más detallada, desglosando todos los rubros o tipos que se pueden encontrar en costos y gastos. Estos no son agrupados y son ocupados más que todo en el sector de servicios. Como podemos ver, las dos imágenes de abajo muestran lo que es la clasificación por función, que es un poco más pequeña y menos detallada que la clasificación por naturaleza. Siguiente, por favor. Como última parte tenemos el calce o pie. El calce o pie es el espacio destinado para firmas o notas que deben tener al menos la firma del contador que está realizando este estado de resultados y la firma del propietario o algún representante legal de este. Como podemos ver en las imágenes, en la parte de abajo tenemos que el calce o pie tiene que ir siempre en la parte inferior al medio, donde van a ir las firmas de estas dos personas que son atribuidas esta última parte. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen clara, una vista general de todos los pasos que hemos visto anteriormente, que imparte por tres partes: el encabezado, el cuerpo y por último el calce o pie. Esto sería una forma original de cómo deberíamos presentar nuestro estado de resultado. Y eso es todo de la exposición del grupo 7 y 8 en el tema de estado de resultado. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguna consulta que hubiera para el grupo? Bueno. ¿Me lo pasa, por favor, si es que han habido algunas modificaciones a la exposición? Está bien, ingeniero. Ya, para que lo colguemos a la plataforma. Bueno, como se ha podido ver ya en las últimas exposiciones, a partir de las exposiciones de los costos, cuando sus compañeros han empezado a explicar qué es un costo variable, qué es un costo fijo, luego hemos visto el estado de resultado. Entonces, toda esta información tiene que ver con todo lo que hemos venido nosotros trabajando en los anteriores capítulos. Para que nosotros podamos terminar ya lo que es la presentación de nuestro proyecto termina con el estado de resultado. Por si acaso no vamos a hacer el capítulo de indicadores de evaluación. Hay un grupo que ha preparado sobre el BAN y el TIR, pero eso va a ser a manera de conocimiento, o sea, no lo vamos a incluir como parte de
del documento final, ¿ya? Para que nosotros vamos preparando ya el último capítulo. En este último capítulo es el que nosotros exponemos ya en la exposición final. Ustedes tienen que presentar todo lo que es el capítulo de inversiones y financiamientos y concluir con lo que es el estado de resultado. Ustedes tienen que conocer pues estos conceptos, ¿no? Y se van a dar cuenta que hay información que ustedes no tienen bien seleccionada o clasificada, entonces les va a dificultar el trabajo. Entonces, para terminar, una vez que nosotros hemos hecho lo que es la parte de inversiones totales, hemos hecho lo que es la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo, haciendo todas las recomendaciones para que nosotros podamos presentar nuestro estado de resultados. Nosotros partimos inicialmente del supuesto de los ingresos y costos, ¿no? Entonces tenemos que tener un presupuesto de ingreso. Este presupuesto de ingreso nosotros lo hemos realizado dentro de nuestro estudio de mercado. Cuando nosotros hemos hecho el análisis de nuestra demanda, de nuestra oferta, las proyecciones, y bueno, en el supuesto de que no había datos, pero nosotros hemos establecido algunas estrategias comerciales y no hemos puesto metas, es 1 o 2 proyectos que no habían datos, no hemos puesto datos de venta, ya nosotros tenemos toda esta información ya detallada en lo que es el programa de producción física. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar este programa de producción física. Por decirle, ahí salía un superávit o un déficit y ustedes decían, nosotros vamos a cubrir el 10%, el 15% de este déficit que hay en el mercado, ¿no? Y lo proyectaban, ¿no? Entonces, a partir de ese programa de producción física, nosotros vamos a hacer nuestros presupuestos de ingreso. Asimismo, tenemos lo que es el precio de venta promedio del producto en el mercado, ¿no? Nosotros tenemos el precio de venta comercial. Ese precio de venta comercial lo hemos sacado en base a productos similares que hay en el mercado. Ya, entonces tenemos que revisar lo que es nuestro estudio de mercado. Es el punto inicial para que nosotros hagamos nuestro presupuesto de ingreso. ¿Ya? Porque no contamos nosotros con información, ¿no? Solamente estamos en la parte de preparación de proyecto. Entonces, esos datos los sacamos del estudio de mercado. Entonces, verifiquen por favor su programa de producción física y ahí también está definido lo que es el precio de venta promedio, ¿no? Por eso yo le decía en algunos proyectos que tenían varios productos a la venta, vamos reduciendo para que el ejercicio nos salga un poquito más corto. Dentro del estudio de mercado, acá he tomado como ejemplo este proyecto que era el de la zapatería, ¿no? Nosotros tenemos también una producción proyectada porque lo hemos hecho a 5 años. Entonces ustedes han proyectado las ventas, ¿no? Tienen que haber proyectado la venta y en base a esa proyección, pues ustedes hacen su proyección de ingreso. ¿Sí? Entonces, en este caso en específico, que tiene varios productos, nosotros teníamos unos precios de venta, ¿no? Y habíamos proyectado cuánto iba a ser la tasa de crecimiento año tras año. ¿Sí? Entonces, todos esos datos lo tenemos nosotros inserto en el estudio de mercado. De tal manera que eso nos va a ayudar a que nosotros hagamos nuestro cuadro de ingresos proyectados, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestro cuadro de ingresos proyectado por año, ¿no? Dependiendo de la cantidad de productos. En este caso, en específico, nosotros estamos hablando de 5 productos. Bueno, y ustedes verán en cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que proyectar? Siempre tomando una sola moneda. Si ustedes han hecho en la parte de inversiones en dólares, pues sus ingresos totales proyectados también tienen que estar en dólares. Si lo han hecho en boliviano, pues lo mismo, en boliviano, ¿no? Entonces utilicen una sola moneda.
Esto ya lo tienen ustedes dentro de su estudio de mercado. Entonces ya nosotros, en base a esto, nosotros hacemos nuestro cuadro de ingresos proyectados, ¿sí? Pero hemos visto que para nuestro estado de resultado también necesitamos hacer nuestro presupuesto de costos y gastos. Entonces este presupuesto de costos y gastos se determina a través de la multiplicación de todos los requerimientos existentes en el capítulo de ingeniería del proyecto por el precio de venta que nosotros, si bien ya lo teníamos en la ingeniería del proyecto o en la ingeniería técnica, el precio de venta ya lo hemos colocado en la parte de inversiones, ¿no? Entonces, es importante que los costos de materia prima, los costos en insumos, todos los costos de producción van en consecuencia a la producción que ustedes van a tener, ¿sí? Esos son los costos de operación, los costos de producción del producto. Entonces, todos esos requerimientos lo tienen ustedes en su capítulo de ingeniería del proyecto, ¿ya? Tienen que volver a revisar para que esté todo completo, ¿no? No ha de ser que como les decía, si van a tener una fábrica de fabricación de muebles de madera, se olviden de colocar ahí los clavos, ¿no? O se olviden de colocar la maquinaria, o se olviden de colocar algunos ítems, porque ya nuestro ejercicio ya está errado, ¿sí? Entonces, este presupuesto de costos y gastos, nosotros tenemos que hacer el presupuesto de costos variables del proyecto. Revisen, por favor, toda la documentación que sus compañeros, que hemos subido de la exposición de costo. En la exposición de costo estaba bien ampliada toda esta información. Ellos hacen una definición de qué son los costos variables y qué son los costos fijos, ¿sí? Entonces, en base a ello, nosotros pues tenemos que hacer el cálculo de los costos variables y el cálculo de los costos fijos, ¿sí? Entonces tenemos, como decía su compañera, tenemos los ingresos proyectados, que los sacamos del estudio de mercado, en base a los productos, a los servicios que vamos a vender, y los costos variables, ¿no? En este caso, en este ejercicio, los costos variables solamente lo han tomado la materia prima y la mano de obra. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más clasificación, ¿sí? Y bueno, tenemos el presupuesto de costos fijos proyectados. Estos costos fijos no varían en relación directa con la cantidad producida, ¿no? Y aquí yo le pongo una pequeña tablita de los costos fijos. Estos costos fijos que no van en paralelo a lo que son los costos de producción, ¿no? Bueno, aquí son algunos de ellos que hemos considerado como ser material de seguridad, de limpieza, de escritorios, servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta parte. Y también dentro de la exposición de costos se ha hablado bastante sobre el cálculo de la depreciación, y también se les ha enviado una tablita acerca de la depreciación que sufren algunos activos, ¿no? Entonces ese costo y ese cálculo de la depreciación también tiene que estar reflejada, ¿no? En maquinarias y equipos, en muebles en serie y en herramientas. Entonces eso es lo básico que nosotros tenemos que tener. Ya tenemos toda esa información para poder expresar nuestro estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Independiente de que si lo hacen de manera detallada o lo hacen de una manera más global, digamos, nuestro estado de resultado pues nos tiene que reflejar lo que va a ser nuestra utilidad, ¿no? Si es que nosotros tenemos una utilidad. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadrito, tenemos los ingresos proyectados, menos los costos variables, el margen bruto que sus compañeros explicaban, los gastos operativos, la depreciación y la amortización diferida, ¿no? Y bueno, tenemos lo que es la utilidad neta,
¿sí? Por si acaso, si hubiesen algunos proyectos que no den utilidad, que aquí fuesen símbolo negativo, pues no quiere decir que su proyecto está mal, ¿no? Es el ejercicio financiero que estamos haciendo. No hemos entrado a más detalle de lo que es el punto de equilibrio, ¿ya? Entonces no les voy a exigir lo que es el punto de equilibrio, aunque sí le voy a pasar yo esta documentación y voy a subir mayor documentación para los que quieran realizar, ¿ya? Entonces, volvemos a recalcar lo que han dicho sus compañeros, lo que es la clasificación. La clasificación es muy importante, ¿ya? No van a clasificar un costo variable por un costo fijo, entonces tienen toda la teoría, la tienen dentro de la plataforma. Les voy a subir otra información. Les voy a pasar el índice de todo lo que tienen que presentar en este último capítulo para que, esto por si acaso, el punto de equilibrio no se lo voy a exigir, si lo pueden hacer bien, si no, no. ¿Ya? Y bueno, lo que son las conclusiones y recomendaciones. En este caso en específico, mire, el punto de equilibrio era la producción de 2.564 calzados femeninos al año para poder tener una utilidad. ¿Ok? Con eso nosotros vamos a terminar todo lo que son las presentaciones. Nos faltaría, como les decía antes, todo lo que es la parte, la exposición de lo que son los evaluadores, el BAN y el TIR, que no entran, que no forman parte de la presentación del proyecto, ¿ya? Bueno, entonces con todo esto a nosotros nos queda empezar a revisar todo el avance que ustedes tienen, ¿ya? El trabajo es bastante extenso lo que ustedes ya tienen que desarrollar. Por si acaso yo les recomiendo tener datos reales o datos por lo menos aproximados, ¿ya? Tienen que tener, o sea, no me pueden decir que van a hacer la compra de un lote de terreno, por decirle, aquí en el cuarto anillo para poner su fábrica, si dentro del cuarto anillo ya no hay un lote de terreno que tenga esa dimensión que ustedes vayan a utilizar, ¿ya? No me pueden decir que van a comprar un lote de terreno para poner su fábrica que cuesta $50,000 cuando ustedes no encuentran un lote de terreno a esos precios, ¿no? Entonces, tienen que investigar. No me van a decir que van a pagar la luz de su fábrica que va a producir 24/7, tomando en cuenta o tomando como referencia lo que consume la luz de su domicilio, ¿ya? Entonces, tienen que tener una idea clara para poder defender su proyecto. Si bien ustedes vamos a hacer la defensa de todo lo que es la parte de inversiones, la parte de financiamiento, también tienen que tener bien claro cuánto es la cantidad que ustedes van a financiar. No puede existir proyecto que no tenga financiamiento. No me puede haber un proyecto que me diga el 100% va a estar dado por los socios. Dentro de lo que es la planilla de sueldo, lo mismo. No es lo que recibe el empleador, digamos. Ustedes tienen que tomar en cuenta todo lo que son las previsiones sociales, tienen que tomar en cuenta el porcentaje de lo que es la AFP, lo que es el seguro de salud, ¿no? Y esos son pequeños porcentajes que ustedes deben realizar a su planilla de sueldo, ¿sí? Si bien en el capítulo de administración yo le he recibido o le hemos presentado como cantidad total de personas que van a contratar, más el sueldo básico, digamos, o el sueldo que está estipulado para este tipo de profesionales, ¿no? Pero ya dentro de la parte de las inversiones o cuando nosotros vamos a hacer nuestro estado de resultados, deben contemplar ya esos otros ítems, ¿sí? Entonces, en la presentación final deben manejar también algunos conceptos, que es un costo, que es un gasto, que es un costo variable, ¿sí? ¿Por qué lo han clasificado de esa manera? Porque el tema es extenso, entonces yo puedo ir, por decirle, de su presentación final
a mí me puede llamar la atención lo que es, por decirle, una inversión fija que van a hacer en un lote de terreno, y yo les voy a decir, a ver, quiero ver su capítulo de macro o microlocalización, ¿no? Entonces no es rellenar por rellenar nomás la selección de la macro y de la microlocalización. Lo mismo para el tamaño de su empresa, el capítulo de tamaño, ahí le estoy haciendo varias observaciones, ¿ya? Entonces vamos a necesitar ya establecer alguna fecha para nuestra defensa final. Consulta, ¿cuándo finalice el semestre? Van a disculpar, no tengo a mano acá el calendario facultativo ya. ¿La finalización del semestre está para finales de julio o la primera semana de agosto? La entrega de notas es para 1 de agosto. La entrega de notas para el 1 de agosto significa que nosotros a partir de, hoy estamos lunes, a partir del miércoles ya nosotros yo tengo que empezar a revisar ya el avance de lo que ustedes van realizando. El miércoles me gustaría, para los que ya han avanzado un poquito en la parte de inversiones, financiamiento, y si han empezado a clasificar, digamos, sus costos variables y demás, me gustaría revisar aquellos proyectos que ya han venido avanzando, ¿no? Entonces yo estaría revisando el miércoles, estaría revisando el miércoles 6, el viernes 8 y el lunes 11. Estaría yo haciendo la revisión del avance de sus proyectos. Lo que no quieran, pues, presentar y que yo revise antes, pues se van directamente a la exposición. No hay problema, ¿ya? Y nosotros estaríamos fijando ya las exposiciones a partir del miércoles 13. Estas exposiciones las vamos a combinar entre exposiciones presenciales y exposiciones que sean vía Zoom. No sabemos nosotros cómo va a evolucionar esto del COVID. Hoy día casi han habido 800, ¿no? 800 contagiados. Y para mí es lo mismo una presentación presencial que una por Zoom. ¿Ya? Solamente que una presentación que es de forma presencial, ustedes pueden defenderse con más, ¿no? Todos pueden opinar, todos pueden defender del proyecto, ¿ya? Necesito, por favor, que alguien me ayude con una pequeña tablita para saber qué proyectos ya están más avanzados para poder verificar el miércoles, el viernes y el lunes. Ya yo les voy a dejar, no sé, alguien que me pueda ayudar a hacer la tablita de presentación. ¿Quiénes o si quieren algunos grupos que quieran anotarse para el miércoles? ¿Alguien del grupo? A ver, ¿quién me quiere ayudar? O lo coloco al azar. Miranda, la que expuso hoy día, María Angélica. Sí, ingeniera, puedo ayudar. ¿Es solo hacer una tabla? Solamente es hacer una tablita. Yo le voy a pasar ahorita la tablita de todos los grupos, ¿ya? Todos los grupos con sus números. Y sobre esa tablita vamos a empezar a que yo vea su avance, ¿ya? Miércoles, el viernes que no hay clase también voy a revisar, y el lunes, miércoles, viernes y lunes. En base a ese avance ya nosotros también estaríamos definiendo las presentaciones. ¿Está bien? ¿Alguna consulta al respecto? Yo ahorita voy a hablar con la joven que me va a ayudar, le voy a pasar las tablitas, se van a ir anotando, ¿no? Como les digo, no es obligatorio que me hagan la presentación. Si ustedes quieren ir directamente a la exposición final, pues bienísimo, ¿no? Pero aquellos grupos que ya han avanzado y tienen alguna duda, también podríamos, para eso, digamos, ¿no? ¿Ok?
¿Alguna duda al respecto? Hoy yo voy a presentar ya algunas guías para lo que va a ser el último capítulo, ¿no? El índice del último capítulo. Para la exposición final, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues llevar todos los capítulos que han presentado, ¿ya? Tienen que estar en Word. También tienen que tener una diapositiva de cada uno de los capítulos, de tal manera que cuando ustedes estén haciendo la defensa, pues si nosotros vamos a ir de la parte de estado de resultado a mirar el programa de producción, ¿ya? Ustedes me lo puedan mostrar rápido, de dónde sale el monto, de dónde sale el costo total, el costo variable, cómo han clasificado. Tienen que tener sus hojas de Excel donde han clasificado los costos y los gastos y todos los cálculos que vayan a realizar, ¿no? Y bueno, tienen que tener la exposición final. La exposición dura alrededor, y hablando de la exposición final, la exposición dura alrededor de 15 minutos, ¿ya? Donde ustedes hacen la presentación. Sobre esa exposición final me van a presentar un documento que solamente va a estar anillado, no empastado, porque ese documento anillado puede tener algunas observaciones. Hago las observaciones, ustedes hacen las correcciones y recién empastan el documento para que yo lo pueda, los mejores trabajos por si acaso los presentamos a la biblioteca, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿No hay consulta sobre las exposiciones? ¿Todo se entiende? Bueno. Entonces anotemos por favor, Miranda. Me acordé de su apellido, no me va a disculpar. Anotemos por favor para el día miércoles 6, ¿ya? Para el viernes 8 y para el lunes 11. Miércoles 6, viernes 8 y lunes 11. Ahí vamos a anotar los grupos que quieran mostrarme su avance. Por si acaso no los voy a recibir a todos el lunes 11, por eso estoy dando 3 días, ¿ya? 3 días. No es que se presenten los 10 grupos el día lunes 11 y no voy a poder revisar nada. Si hay algunos grupos que tienen todavía algunas dudas respecto al estudio de mercado o ingeniería del proyecto o la parte de macrolocalización, de eso se trata. Vamos a revisar todo, ¿ya? Y las exposiciones empezarían a partir del miércoles 13. Miércoles 13, como son 20 minutos, entonces yo tengo que tener por lo menos de 3 a 4 grupos, vamos a tener 3 grupos para no hacerlo tan cortito también. Eso de las exposiciones yo voy a ir poniéndolo a medida que yo vaya mirando cómo está avanzando su proyecto. Tampoco les voy a decir, si viene un grupo el día viernes 8 y me muestra que no tiene ningún avance, tampoco pues lo voy a poner como primeros grupos para exponer, ¿no? Entonces, en base a lo que me van a ir mostrando, a los avances, cada quien sabe cómo ha trabajado, en base a eso vamos a hacer un cronograma de exposición. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? ¿Está todo claro? Bueno, pareciera que sí. No hay preguntas. Después, por favor, en el grupo no quiero que digan que no entendieron nada, porque después en el grupo se quejan, ¿no? Yo me quedo con su compañera y ya todos los demás pueden retirarse, ¿ya? Yo voy a subir documentación también a la plataforma. ¿El grupo que tenía que exponer sobre el BAN y el TIR está presente? Sí, ingeniera. Ya. ¿Con ustedes estaríamos para el día miércoles? Sí, ingeniera, creo que estaría bien.
Ya, el miércoles así, a manera de como no entra como parte de desarrollo de lo que es el proyecto, pero sí le vamos a dar a sus compañeros toda la documentación. Entonces, con los grupos que vayan a defender el miércoles, ustedes exponen, ¿ya? ¿Cuál es su tema de ustedes? Van y TIR, ingeniera. No, el proyecto, el tema de su proyecto. Ah, es el de la Hamburguesas de pescado. creación y comercialización de hamburguesas a base de pescado. ¿Ya qué tanto tienen avanzado ustedes de inversiones? Ya casi lo hemos terminado. Nos falta el cronograma de inversiones y reversiones y las conclusiones y recomendaciones. Ya, tal vez con ustedes podríamos revisarlo el miércoles, ¿no? Así exponen, me exponen para mí porque tengo que tener su nota y para los que estén presentes y podríamos revisar su proyecto, ¿no? Para Está que se bien, noten ahí. ¿Listo? ya, Bueno, muchas entonces en eso quedamos. Podemos retirarnos, solamente me quedo con la señorita que me va a ayudar, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.